Amigos de todo el mundo, muy buenas noches. Vamos a ver esta pequeña ilustración en este sentido, un cristiano engañado. Cuando un cristiano es engañado es cuando los hombres en la tierra no creen en Jesús. Los hombres no creen en Dios. Los hombres no creen que existe el infierno. Los hombres no creen que existe un lugar donde Dios nos tiene preparado. Una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, donde van a vivir los hombres salvos. Un cristiano engañado es así. Por eso Dios manda juicio sobre la tierra, porque los hombres viven como quieren vivir y no les importa. Ven cómo se matan unos a otros, se levanta nación contra nación, se levanta reino contra reino, y no quieren saber nada de Dios. Ellos hacen su voluntad y no hacen la voluntad de Dios. Por eso dice en Isaías 24:1, ahí léalo, 24:1 al 7. Léalo ahí, hasta ahí. Miren lo que dice en Isaías 24:6. ¿Qué dice? Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Bueno, Dios permitió que los hombres mueran en la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres son malos, son perversos, no quieren buscar el camino de Dios. Y entonces viven en guerras, matándose unos a otros, haciendo maldades, robando, haciendo un montón de maldades, desobedeciendo a Dios, ¿no? Y en Isaías 24:3, ¿qué dice? La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, ¿no? Y Isaías 24:4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque los hombres no quieren saber nada de Dios. Se perdió el amor a Dios. Los hombres se odian unos a otros, se roban sus propiedades. Los países entre ellos se matan. ¿Por causa, por causa de qué? Por causa de la desobediencia. No quieren saber nada de Dios. Con las leyes de Dios no quieren saber nada, ¿no? Y vamos a ver este título. Dice, un cristiano engañado. ¿Cuándo es un cristiano engañado? Cuando vive en odios, ¿no? No tiene amor al prójimo. Viven como quieren, ¿no? Y por ese motivo Dios manda juicio sobre la tierra. Ahí lo dice muy bien en Isaías 24, ¿no? El juicio de Jehová sobre la tierra. Manda juicio. Y cuando manda pandemia, a sus hijos los cuida, los protege. Pero a la gente mala se los llevará si no se arrepienten. Lo que Dios manda en la tierra es que los hombres se arrepientan de sus maldades, y dejen de bombardearse unos a otros. Y eso es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es que no se bombardeen unos a otros, sino que busquen la paz y sigan el camino de Dios. Pero los hombres del mundo siguen engañados. Y hay cristianos también que dicen que creen en Jesús, pero están engañados. Y hay otros que creen en Dios, así como los hebreos creen en Dios, pero no creen en Jesús, no creen en su Hijo. Viven engañados, ¿no? En 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Me entendieron? Está bien claro, ¿no? En 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres
son uno. Y entonces hay muchas personas que no creen, ¿no? El mundo los ha distorsionado su cerebro, les ha lavado el cerebro para que no crean en Dios, para que no crean en Jesucristo, para que no crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Para que no crean en el Hijo de Dios. En 1 Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Verdad? El Espíritu, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando nació Jesucristo se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El agua también da testimonio en el bautismo. Y la sangre es la sangre que Cristo derramó en la cruz, y con la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y toda persona que llega a Jesucristo a pedirle perdón para su salvación, Dios lo perdona y lo salva. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Cuando el anticristo venga, va a decir, no existe Dios. Porque si existiera Dios, no hubiera estas guerras, no hubiera estas maldades. Así dice, cuando se aparezca el anticristo va a decir, Dios no existe, porque si Dios existiera, no existieran las guerras, no existieran las maldades. Dios ha puesto sus leyes en la tierra para que los hombres sigan el camino, amándose unos a otros. La voluntad de Dios es que los hombres se amen unos a otros. La voluntad es que los hombres se amen unos a otros. La voluntad es que los hombres se amen unos a otros. La voluntad es que nosotros nos amemos unos a otros. Y no peleándonos como animales irracionales. Miren cómo se bombardean. ¿Acaso la voluntad de Dios es esa? No. La voluntad de Dios es que busquen la paz. Dios mismo dice, busca la paz y síguela. Busquen a Dios, busquen la paz, que es Dios, y síguela. Pero ellos buscan sus propios mandamientos y no los mandamientos de Dios. Los mandamientos del hombre, ¿qué son? Matanza, robos, distorsiones, traiciones. Esa es la voluntad de los hombres. Pero la voluntad de Dios es que vivan con justicia, con amor y misericordia. ¿Me entendieron? 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo puede un cristiano andar en tinieblas y decir que está en la verdad? Pues está engañado, está siendo engañado por el diablo. Lo repito, 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Si tú eres un cristiano, que eres cristiano y estás con la mujer de tu prójimo, entonces es mejor que te apartes de ese pecado y te arrepientas de tus maldades y comiences a seguir el camino de Dios, arrepentido de esa maldad que se está cometiendo. O cualquier otro pecado, que si eres cristiano y estás en otro pecado, entonces tienes que arrepentirte, y que para eso Cristo vino a la tierra, para que te perdone y te apartes de todo pecado, ¿no? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer, a la mujer de mala vida que lo querían apedrear? ¿Qué le dijo? Anda, ve y no peques más. Te perdono, pero anda, ve y no peques más. Eso es lo que Dios nos manda. Nos manda que andemos por un camino de luz y no de oscuridad. A ver, hermanos, en 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos,
El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuáles son los mandamientos que debemos de guardar? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos encierran los 10. 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Cuando guardamos su palabra, ¿no? Y si por A o B pecas, te vas, le pides perdón a Dios y sigues adelante. Pero ya no seguir pecando deliberadamente. Porque el que peca deliberadamente tendrá un horrendo juicio de fuego sobre la persona que está cometiendo ese grave pecado. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? ¿Cómo anduvo Jesucristo en la tierra? Amando al prójimo, viviendo una vida ordenada y orando a Dios y obedeciendo los mandamientos de Dios. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es lo que dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia toda la maldad cuando nos acercamos a Dios, y Dios nos da la vida eterna cuando confesamos nuestros pecados. ¿Verdad, hermanos? 1 Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que Dios manda es arrepentirse de vuestros pecados y vivir una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos, esto que sea una pequeña reflexión para cada uno de nosotros y que podamos nosotros seguir el camino de Dios para que podamos obtener nuestra salvación. Amén, hermanos, que esto sea una pequeña reflexión para cada uno de nosotros para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Amén, hermanos, Dios manda caminar por un camino recto, por un camino justo, por un camino de amor, de justicia y de misericordia. Tenemos la opción de obedecer a Dios y Dios nos dará la salvación de nuestras almas. Amén, Jesús. Que esto sea una reflexión para cada uno de nosotros y podamos enderezar nuestros caminos para caminar por la luz y no por la oscuridad. Amén, hermanos. Amén, Jesús. Dios me los cuide, Dios me los proteja, Dios me los bendiga. Amén, Jesús.